La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos por la recibida. Bueno, una disculpa por el retraso. Quiero agradecer la invitación a esta sesión de ustedes. Agradezco personalmente al doctor Miguel Pérez Rodríguez, un amigo mío, quien amablemente me invitó a esta presentación. Yo soy neurólogo y lo digo desde antes para que no me critiquen. Realmente estoy aquí con los expertos en cuanto a la cuestión foniátrica. Quise comentarles la experiencia que yo tengo con mis pacientes de enfermedad de Parkinson. Yo actualmente llevo la clínica de Parkinson allá en Centro Médico, en el IMSS. Tenemos más de 300, 400 pacientes que atendemos de manera mensual. Y bueno, tenemos ahí de diferentes casos de padecimientos con enfermedad de Parkinson. Y tal vez la verdad que agradezco mucho esta plática porque pareciera que nosotros como neurólogos nos enfocamos más en otras partes de la exploración neurológica y este tema de la foniatría no es como muy explorada o muy interrogada como debería ser. Realmente tiene muchas implicaciones, como vamos a ver, en cuanto al componente del paciente como de la familia, ¿no? Entonces, brevemente, bueno, quiero comentarles la enfermedad de Parkinson. Saben ustedes que es una enfermedad neurodegenerativa y realmente lo que sucede en esta enfermedad de Parkinson básicamente es una pérdida de la sustancia nigra a nivel de la pars compacta, a nivel del mesencéfalo. Es una degeneración que lleva años, décadas y esto genera esta pérdida de la dopamina, genera los síntomas motores clásicos de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que todos sabemos, la bradicinesia, la lentitud, la rigidez y el temblor de reposo. En esta imagen, por ejemplo, pueden ustedes ver el cerebro de un paciente normal, en este caso el mesencéfalo, esta es la sustancia nigra, debido a que tiene ahí la melatonina y la dopamina, y este es el cerebro de un paciente con Parkinson. Ven ustedes, prácticamente la sustancia nigra está perdida, ¿no? Más o menos cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, un 50-60% de la población neuronal dopaminérgica está presente y con el paso de los años, pues termina por destruirse. Aparte hay otros neurotransmisores que se pierden en la enfermedad de Parkinson, como la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, que explican parte de los síntomas no motores, que también vienen a formar parte del componente de la enfermedad. Este doctor, James Parkinson, fue el primero que hizo la descripción científica de la enfermedad de Parkinson. De hecho, lo hizo en 6 pacientes, en un ensayo que él tituló Parálisis agitante. Él describió pacientes tanto de su práctica clínica como pacientes que veía en las calles de Londres. Entonces hizo un escrito muy adecuado acerca de las descripciones, sobre todo de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, sin hacer tanto hincapié en los síntomas no motores. Y más adelante el doctor Charcot, en la Salpêtrière, en Francia, un médico, de hecho es el padre de la neurología moderna, él describió o acuñó el término de enfermedad de Parkinson, haciendo referencia a que los pacientes que él veía de James Parkinson, que ya había descrito previamente, y dijo, pues, los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no?, que se había descrito. Creo que se trabó. Bueno, rápidamente, en cuanto a la enfermedad de Parkinson, una de las características histopatológicas más relevantes es justamente la presencia de estas estructuras, que son los llamados cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son agregados de proteína, particularmente de alfa-sinucleína, que es una proteína que forma parte de la población de células cerebrales. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, de hecho las enfermedades neurodegenerativas actualmente se clasifican en base al predominio de proteína. Si tiene predominio de la alfa-sinucleína, si tiene proteína de la proteína tau o de otra proteína. Entonces, la enfermedad de Parkinson, junto con la atrofia de múltiples sistemas, forma parte de estas llamadas alfa-sinucleopatías.
Entonces, ¿qué sucede? Realmente la enfermedad aquí empieza cuando la alfa-sinucleína monoérica, es decir, la alfa-sinucleína normal del cuerpo, se empieza a acumular dentro del cerebro, ¿no? De hecho, los sistemas de desecho que tiene la neurona normalmente, como es el sistema ubiquitino-protesoma o el lisosoma, se pierden, se disfuncionan, y esto hace que se vaya acumulando cada vez más y más la alfa-sinucleína, formando después fibrillas y posteriormente formando estos cuerpos de Lewy, ¿no? Alguien le explicaba de manera sencilla como que en tu casa la basura se va acumulando, tú la sacas normalmente, pues cada ciertos días, diarios o cada ciertos días, y aquí no pasa eso, o sea, la basura se va acumulando hasta que generas una infestación, insectos, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasa finalmente con la enfermedad de Parkinson. Se llena la neurona de cuerpos de Lewy, genera alteraciones en la función ya energética de la neurona y termina por fallecer. Bueno, esto es la explicación fisiopatológica o anatomopatológica, bien dicho, de qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson. Este es un estudio que realizaron unos hermanos alemanes de Brack en el año 2003, y ellos hicieron autopsias en pacientes con enfermedad de Parkinson en diferentes estadiajes, ¿no? Y ellos, lo interesante de la estadía de Brack, de esto, es que él describe que hay un acúmulo de los cuerpos de Lewy en un sentido caudorostral. De esta forma, la enfermedad de Parkinson, por así decirlo, empieza justamente con un acúmulo en las partes más inferiores del sistema nervioso central, como es el bulbo, el puente, y va ascendiendo a mesencéfalo y finalmente llega a las regiones corticales más superiores, ¿no? Entonces, este ascenso justamente se realiza a través de hecho, la teoría actual que se tiene de la enfermedad de Parkinson es que su génesis, su origen, viene a nivel del intestino y del bulbo olfatorio. Realmente lo que se ha visto es que en base a mecanismos autoinmunes y alteraciones a nivel de la microbiota intestinal, se generan estos cuerpos de Lewy que ascienden en un sentido antidrómico, por así decirlo, a través de lo que es el nervio vago. ¿Ven ustedes? Así no se ve ya acá. Y aparte, el bulbo olfatorio es el siguiente punto de entrada, ¿no? Esta es la famosa teoría del dual hit, en el cual se explica que estos acúmulos de Lewy vienen de estas partes del cuerpo y finalmente llegan al sistema nervioso central y pues ya generan todos los síntomas, ¿no? Entonces, justamente es a nivel del estadio 3 de la teoría de Brack, de los estadiajes de Brack, en donde se acumulan justamente los cuerpos de Lewy a nivel de la sustancia nigra en la pars compacta, y esto ya empieza a presentar o a generar los síntomas motores clásicos, ¿no? Este es un modelo anatómico de la alteración de los ganglios basales. Básicamente es hablar acerca de del circuito córtico estriato tálamo cortical. Ese es el circuito que generalmente se presenta alterado en un paciente con enfermedad de Parkinson. Nosotros, para realizar un movimiento, necesitamos de la ejecución, bueno, primero de la planeación del movimiento, después de la ejecución, que eso lo lleva a cabo la corteza motora. Los ganglios basales reciben una copia del plan motor para coordinar la velocidad, para que sea rápido, para que sea lento, y el cerebelo recibe la otra copia para coordinar una correcta y armoniosa ejecución del movimiento. Entonces, en lo normal, digamos en el movimiento normal, hay una activación de la corteza hacia lo que es el putamen, que es el núcleo de entrada de los ganglios basales, y este putamen lleva la información a través de todos los ganglios basales para llegar a lo que es el tálamo, y lo hace a través de dos vías, la vía directa y la vía indirecta. En la vía directa, directamente del putamen, digamos, hacia los núcleos de salida de los ganglios basales, que es estas dos estructuras, el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Mientras que la vía indirecta es un poco más larga, del putamen pasa al globo pálido externo, al núcleo subtalámico y de ahí a los dos núcleos de salida, ¿no? Entonces, la vía directa es una vía en la cual es una vía promotora, es decir, facilitadora del movimiento, mientras que la vía indirecta es una vía inhibitoria del movimiento. Normalmente nosotros, para realizar un movimiento, ya sea que lo inhibamos o lo estimulemos, necesitamos estas dos vías. Y aquí la importancia de la dopamina es que la dopamina producida aquí en la sustancia negra genera una estimulación de la vía directa y una inhibición de la vía indirecta, ¿no? Listo, ya estamos. Entonces, en el modelo del parkinsonismo,
lo que sucede es que prácticamente no hay sustancia nigra, se pierde aquí a nivel de la sustancia nigra, en la pars compacta, entonces no hay una activación de la vía directa, que yo le decía que es la vía que nos permite la facilitación del movimiento. Entonces hay una sobreactivación de la vía indirecta. Esto genera una sobreactivación del núcleo subtalámico, que de hecho cuando operamos a los pacientes con Parkinson, colocamos un electrodo aquí a este núcleo, en el núcleo subtalámico, para inhibir la función, dado que en los pacientes con Parkinson se encuentra sobreactivado, por así decirlo. Esta sobreactivación del núcleo subtalámico genera una sobreactivación de estos núcleos que son sintetizadores de GABA. De hecho, la línea roja es una línea inhibitoria y esto genera una inhibición del tálamo y por lo tanto una inhibición o una disminución de la activación de corteza, ¿no? Entonces el Parkinson no es más que una sobreactividad de la vía indirecta para que se generen, pues, el síntoma clásico de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson pues es una enfermedad muy compleja. Vean ustedes, esto es un esquema como de las diferentes etapas que podemos ver en un paciente con enfermedad de Parkinson. Está la etapa premotora, en la cual pues predominan sobre todo los síntomas no motores, como son los trastornos del sueño, los trastornos del estado de ánimo, la constipación, etcétera, que son síntomas que preceden en años o inclusive en décadas al inicio de los síntomas motores, ¿no? Actualmente la investigación se está centrando en buscar formas de hacer diagnósticos premotores mediante pruebas de olfacción, mediante estudios de polisomnografía para ver si los pacientes tienen trastornos del sueño REM, o inclusive biopsias colónicas. Los grupos españoles están haciendo muchas biopsias colónicas, como que en aquellos pacientes con familiares de riesgo que tienen algún trastorno genético, ver si se puede hacer un diagnóstico premotor, ¿no? Pero más que nada, bueno, desgraciadamente no hay un tratamiento, aunque se encontraban pacientes, no hay nada que podamos hacer, porque finalmente sabemos que le va a dar Parkinson, pero no hay forma de detener la enfermedad, ¿no? Entonces, ya una vez que aparecen los síntomas motores, ya es cuando ya se perdió, les decía, un 50-60% de la población neurológica dopaminérgica, y bueno, ya de ahí vienen otra serie de síntomas más complejos, ¿no? Vean ustedes, este es el espectro de síntomas de la enfermedad de Parkinson, tanto síntomas motores como síntomas no motores, ¿no? La gran mayoría de los síntomas motores pues se explican básicamente por esta pérdida de la dopamina a nivel de la sustancia nigra, mientras que los síntomas no motores se explican más por los otros neurotransmisores que también se ven alterados en los pacientes, ¿no? Y aquí tenemos pues, la sintomatología clásica de los pacientes con una enfermedad de Parkinson, lo que es la bradicinesia, lo que es la rigidez, el temblor de reposo y las alteraciones de la marcha, ¿no? Que son los síntomas cardinales de la enfermedad. Ahí, bueno, aquí puse un video con una bradicinesia. Ven ustedes, la bradicinesia se define como esta lentitud, tanto en la amplitud como en la velocidad del movimiento, ¿no? Se requiere esa combinación de velocidad y amplitud para considerarlo un paciente bradicinético, ¿no? Es el síntoma que prácticamente el 100% de los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan. Estas son las diferentes formas en las cuales nosotros exploramos la bradicinesia y se presenta a distintos niveles, ¿eh? Puede ser la misma lentitud en la elaboración de los movimientos, la facies hipomímica, inclusive tiene que ver con el tema de la voz, porque esa hipomimia, esa debilidad o lentitud, no habían dicho, de los músculos foniátricos genera pues también una disminución en la voz. Vean ustedes, le cuesta al paciente trabajo levantarse de la silla, abotonarse la camisa, utilizar el celular, escribir en computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el síntoma que prácticamente un 100% de los pacientes con enfermedad de Parkinson lo presentan. Luego tenemos lo que es la rigidez, que la rigidez no es más que la resistencia que presentan los músculos del paciente a la exploración, ¿no? Uno no ve la rigidez, uno la revisa, haciéndole, por ejemplo, flexión y extensión del brazo al paciente. Y a diferencia, por ejemplo, de la espasticidad, que nos habla más de un daño de la vía piramidal, los pacientes con rigidez prácticamente durante todo el arco del movimiento tienen una resistencia, ¿no? Que es el famoso llamado fenómeno de rueda dentada, a diferencia de la espasticidad, en la cual el paciente al inicio tiene la resistencia, pero después ya te permite realizar el movimiento, ¿no? Esto es un síntoma que también genera mucho dolor en hombros, en brazos, en piernas, etcétera, y también puede ser muy presente, ¿no?
El temblor, que es lo más característico de la enfermedad de Parkinson, pero no lo más presente. Más o menos un 60-70% de los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan temblor, ¿no? Y el temblor de Parkinson característico es este. Es un temblor en reposo, ¿no? El paciente sin hacer nada, sentado, viendo la tele, platicando, tiene este temblor de pronosupinación, le llaman en cuentamoneda, una frecuencia media, amplitud variable. Cuando cambia de posición, se cede durante unos segundos para posteriormente reemerger, ¿no? Que eso es muy propio de la enfermedad de Parkinson, el famoso llamado temblor reemergente, ¿no? Que nos hace diferenciarlo pues, de otro tipo de temblores como el temblor esencial. También se suele afectar la lengua, ven ustedes, también tiene que ver este componente y más con el tema del habla, el temblor de lengua, temblor de mandíbula, temblor de cabeza, y hay formas inclusive mucho más graves, ¿no? Como este paciente que tiene un temblor de Parkinson severo, prácticamente el paciente estando sentado, parado, moviéndose, tiene todo el tiempo temblor, ¿no? Y son pacientes que muchas veces la terapia farmacológica con levodopa no les ayuda en nada y son pacientes que requieren cirugía. De hecho, este paciente estaba aquí en ese momento hospitalizado para cirugía de Parkinson. Luego tenemos las alteraciones de la marcha, que suelen ser muy características, también suelen ser pacientes con marcha lenta, vean ustedes el braceo prácticamente ausente, la postura en anteroflexión. Los giros suelen ser, le llaman bloques, giros descompuestos, descomponen mucho los giros, e inclusive tienen este fenómeno de congelamiento, de freezing, como si se estuvieran pegados los pies al suelo, lo refieren los pacientes, para posteriormente ya volver a la marcha, ¿no? Y una marcha que no es tan común ver, pero justamente describe el doctor James Parkinson, es esta marcha festinante, en la cual el paciente inicia con pasos cortitos, y vean ustedes, sigue como su centro de gravedad, y si no se detiene el paciente, puede llegar a caer, ¿no? Esta marcha es bien clásica, yo les diría que es una marcha de un paciente que no está bien tratado, porque un paciente que toma levodopa generalmente sí se modifica la marcha en el sentido de que se hace más lenta, como en el primer caso, pero no se ve marcha fescinante en los pacientes bien tratados. Y entonces el diagnóstico del Parkinson actualmente pues cae en los criterios de la MDS del 2015, que son los criterios actuales vigentes, y básicamente se hace el diagnóstico con el diagnóstico de parkinsonismo, que eran estos síntomas que les dije, bradicinesia, más rigidez o temblor de reposo. Con dos de ellos ya se hace el diagnóstico de parkinsonismo, y para hacer el diagnóstico de enfermedad Parkinson clínicamente establecida, se requiere que haya ausencia de los criterios absolutos, es decir, síntomas que no tienen que estar presentes bajo ninguna circunstancia en un paciente con Parkinson, como son síntomas cerebelosos, parálisis de la mirada vertical, antecedente de la toma de algún medicamento bloqueante de dopamina, como antipsicóticos. De hecho, la flunaricina, sinaricina que emplean ustedes, de repente con 3 o más meses de uso, el paciente puede tener síntomas de parkinsonismo farmacológico, o temblor, o algún otro trastorno del movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, son síntomas que no tienen que estar presentes para que se pueda hacer un diagnóstico correcto de Parkinson. Las banderas rojas son síntomas que puede tener un paciente con Parkinson, pero que la verdad es raro que lo tenga, ¿no? Por ejemplo, que tenga una rápida progresión, o que tenga disfunción vulvar temprana, que no es lo característico, pero que puede presentarse en pacientes con Parkinson. Y finalmente los criterios de soporte, que eso sí apoyan al diagnóstico de Parkinson, como es que tenga una buena respuesta con la levodopa, que tenga disinesias, no sé si han visto pacientes con disinesia que son como si estuvieran bailando los pacientes, y que tengan presencia de temblor de reposo en alguna extremidad. Entonces, el diagnóstico clínico requiere ausencia de criterios de exclusión, ausencia de banderas rojas y obviamente los criterios de soporte, ¿no? En cambio, un diagnóstico probable, pues básicamente requiere igual ausencia de los criterios de exclusión. Pueden estar presentes las banderas rojas, pero estas tienen que ser compensadas con los criterios de soporte. Es decir, si tiene 2 banderas rojas, como viene acá, 1 o 2 banderas rojas, pero tienen que estar contrabalanceadas, por así decirlo, por 1 o 2 criterios de soporte. Pero si tiene más de 3 banderas rojas, ya eso ya no es Parkinson, ya hay que dudar del diagnóstico, ¿no? Entonces, conforme va avanzando la enfermedad, empiezan a aparecer otros síntomas, que es esta entidad de la enfermedad de Parkinson avanzada, en la cual los síntomas de inicio que yo les platicaba, de temblor, rigidez, bradicinesia,
se empiezan a virar hacia otros síntomas que le llamamos nosotros síntomas axiales, como por ejemplo la disfagia, la inestabilidad postural, el freezing o el congelamiento de la marcha y las caídas, que son síntomas que desgraciadamente tienen una respuesta pobre a la levodopa, ¿no? Entonces, igual acá podemos observar los diferentes signos y síntomas, nos han dicho, que presentan los pacientes ya con una enfermedad de Parkinson avanzada, que esta entidad de enfermedad de Parkinson avanzada es muy debatible, ¿no? ¿Cuándo se dice que un paciente con enfermedad de Parkinson ya está en una fase avanzada? Hay quienes dicen la edad o el tiempo, bien dicho, con la enfermedad, es decir, más de 10 años. Hay quienes dicen cuando presenta ya complicaciones motoras por el uso de levodopa. Hay quienes dicen cuando ya tiene caídas. Realmente no está bien consensuado esto de la enfermedad de Parkinson avanzada, pero lo que sí es un hecho es que la gran mayoría está de acuerdo en que cuando el paciente presenta síntomas axiales, poca respuesta a la levodopa y síntomas no motores como psicosis o demencia, eso ya es un paciente que está entrando en una fase avanzada. Y bueno, estos síntomas tienen, como les digo, pobre respuesta a la terapia dopaminérgica. Las alteraciones de la postura, esto suele ser muy común en un paciente con Parkinson avanzado. Este paciente tendrá como unos 6-7 años con la enfermedad de Parkinson. Vean ustedes la postura en anteroflexión característica de los pacientes. Pero vean ustedes, este paciente que tiene más años, tiene 15-20 años con la enfermedad de Parkinson, prácticamente tiene una postura totalmente encorvada, tiene fenómenos de freezing, de congelamiento, aparte tiene también lateralización del tronco y tiene mucha tendencia a la caída, ¿no? Que es algo que muy presente en los pacientes con Parkinson, esta tendencia a la inestabilidad postural. Esto es otra alteración de la postura que se llama signo de Pisa, en el cual el paciente, debido a la rigidez y a las posturas distónicas que muy comúnmente tienen, presentan una lateralización del tronco, ¿no? Y este es otro paciente igual con un signo de Pisa, de torre de Pisa, bueno, similar a la torre, debido a que pues como que se van de lado, ¿no? Y la forma, por ejemplo, en el caso de los pacientes del primer video que les mostraba de la camtocormia, ahí la forma para saber, porque muchos pacientes dicen, es que me dijo el ortopedista que tengo yo problemas de la columna, que es un problema de columna y no tiene nada que ver con el Parkinson. Ahí realmente lo que hacemos es posicionar al paciente bien contra la pared, o acostarlo en una camilla, y el paciente que tiene camtocormia se horizontaliza, o bien dicho, se pone totalmente derecho, digamos, si se apoya contra, está totalmente derecho si se pone en camilla, mientras que un paciente con algún problema de columna jamás lo haría, ¿eh? Luego tenemos también los problemas de estabilidad postural. Esta es la prueba normal, al paciente, esta es la prueba de pull test, se le da un empujón y lo normal es que dé de 1 a 2 pasos, eso es lo normal. Ya es una alteración leve cuando da de 3 a 5 pasos, por ejemplo este paciente dio como 3 pasos, ya moderada cuando da más de 5 pasos, inclusive hay pacientes que se les da el empujón y caen si no se les detiene. Y obviamente una inestabilidad postural más marcada, que tan solo recibe el golpe y prácticamente se va como en bloque, ¿no? Estos pacientes pues tienen mucha propensión inclusive a caídas. Y finalmente está este síntoma avanzado que es el congelamiento de la marcha. Vean ustedes aquí el paciente tiene dificultad en línea recta, tiene estos bloqueos. Es un síntoma muy difícil de tratar cuando parcialmente responden los pacientes con la levodopa, pero cuando no responden, solamente la terapia física podría ayudarles, pero realmente es muy poco lo que pueden beneficiarse ellos, ¿no? Y es lo que les decía justamente de estos síntomas axiales que tienen estos pacientes, que cuando ya entran en esta fase ya es muy poco probable. Este paciente, por ejemplo, tiene una marcha en línea recta bien, pero ven ustedes en los giros cómo se queda pegado, ¿no? Y son pacientes que cuando suben escaleras, montan caballo, bicicleta, pueden hacerlo bien, ¿eh? Pero el simple hecho de caminar es algo ahí totalmente pues complejo de explicar, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con el núcleo pedúnculo pontino a nivel del puente implicado en la génesis. Y les digo del núcleo pedúnculo pontino porque actualmente la investigación para pacientes con freezing de la marcha es colocar electrodos a nivel del pedúnculo pontino y se ha visto una mejoría en los índices de la marcha y la velocidad.
Pero también dentro de la enfermedad de Parkinson avanzada, pues también aparecen estos síntomas que discapacitan al paciente, como son los trastornos del habla y la deglución. De hecho, en cuanto a los trastornos del habla, más o menos desde un 70 hasta un 89% de los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen tener algún trastorno del habla. Clásicamente, esta entidad es conocida como disartria hipocinética. Se puede presentar desde las etapas tempranas. Yo les decía que la bradicinesia, pues, como que en cierta forma lentifica y pone rígidos los músculos de la cara y del aparato foniátrico, y por ende suelen presentar una disminución del tono de la voz, que es lo más característico que empiezan a referir los pacientes, y por ende pues se suele asociar justamente al tema de la bradicinesia, de la hipocinesia y rigidez en los diferentes sustratos anatómicos del habla, ¿no? Y también, como es un síntoma que aparece más en etapas avanzadas, pues también es muy común que se asocie a disfagia, alteraciones posturales o inestabilidad postural. Entonces, en cuanto a los tipos de disartria, que bueno, que ustedes ya son expertos en eso, digamos que el problema a nivel del Parkinson es justamente el procesamiento de los ganglios basales, ¿no? Entonces, esta alteración que les decía yo de la vía directa, que básicamente existe una sobreactividad de la vía indirecta que hace que se lentifique el tálamo y por lo tanto que lentifique la corteza cerebral, es lo que generaría estas características de la disartria hipocinética. Una afectación del cerebelo, pues obviamente generaría una disartria táxica o una afectación de la vía piramidal, una disartria espástica, o no se diga una lesión a nivel de nervio periférico que generaría más una disartria flácida, ¿no? Entonces, las alteraciones del habla en el paciente con enfermedad de Parkinson tienen mucha relevancia porque afecta muchísimo la calidad de vida del paciente. El paciente tiene dificultades en la comunicación con la familia, inclusive con nosotros. A veces es difícil el entendimiento de estos pacientes. Eso le genera pues una importante alteración en cuanto a la participación social. Suelen ser pacientes que suelen retraerse, que tienen a tener aislamiento social. Y algo también muy importante es que la pérdida del bienestar emocional, ¿no? Son pacientes que muy comúnmente tienden a caer en depresión, en ansiedad, en cuadros de apatía, y realmente es un tema muy, muy complejo. Esos son los diferentes sustratos que se ven afectados en la enfermedad de Parkinson, desde los segmentos supralaringios, los niveles laringios y los niveles infralaringios. Todos ellos se pueden alterar en la enfermedad de Parkinson. Realmente, tanto por una acción directa de la afectación del circuito de los ganglios basales, como también por una afectación en el nervio del vago y parasimpático. Entonces, los diferentes elementos del habla se suelen ver alterados, como es en el componente articulatorio, en el componente del ritmo y la prosodia, en el componente foniátrico y en el componente respiratorio. Digamos como que las características más sobresalientes de un paciente con Parkinson respecto a la disartria hipocinética es que suelen tener una monotonía del tono y del volumen, el estrés suele estar reducido, suelen tener un ritmo variable, ráfagas de discurso, como festinante, esta marcha festinante que tiene que ver mucho inclusive con los pacientes que tienen congelamiento de la marcha. Las consonantes suelen ser imprecisas y la voz suele ser entrecortada y áspera. Si queremos tratar de explicar qué pasa en estos pacientes con enfermedad de Parkinson con trastornos del lenguaje, pues básicamente es este circuito que yo les comentaba previamente, del circuito de los ganglios basales, en los cuales el área motora y premotora, particularmente el homúnculo motor, pues tiene una inhibición debido a que como no hay dopamina a nivel de la sustancia nigra, esto genera una hipoactivación, digamos, bueno, una activación de la vía indirecta con la consecuente inhibición del tálamo. Esto genera una inhibición de estas dos estructuras, que es el área motora suplementaria y el área prefrontal dorsolateral, que tienen que ver con la planeación del componente lingüístico. Entonces, si se afectan estas dos estructuras, se genera una perturbación del lenguaje. Inclusive el otro elemento, digamos, que toma relevancia en cuanto a las alteraciones del habla, suele ser el cerebelo, el cual también se ve alterado al tenerse una inhibición del tálamo a consecuencia de la deficiencia de dopamina. Se han hecho estudios con medicina, bueno,
magnética funcional, y básicamente es tratando de indagar qué pasa en los pacientes con enfermedad de Parkinson y trastornos del habla, ¿no? Entonces lo que se ha visto es que existe normalmente una activación. Vean ustedes, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Prácticamente en el lado izquierdo existe una activación de la corteza motora primaria, pero particularmente del homúnculo que corresponde a mano y a la cara, por así decirlo. También existe una activación del cerebelo, activación de otras estructuras subcorticales, como son los ganglios basales, y también como es el área motora suplementaria, que todos ellos tienen que ver pues con la participación del lenguaje, ¿no? En cuanto a las alteraciones del lenguaje, lo que les decía, realmente durante todo el transcurso de los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden llegar a tener algún trastorno del habla, pero particularmente lo que se hizo en este estudio, en el cual se evaluaron a más de 200 pacientes, se trató de indagar qué pacientes iban o presentaban más comúnmente tendencia a alteraciones del habla. Entonces aquí se ejemplificaron los pacientes con dificultades del habla y pacientes sin dificultades del habla, ¿no? Y realmente los que tuvieron más propensión a tener alteraciones del habla eran aquellos pacientes que tenían disautonomías, que presentaban alteraciones en las escalas del sueño, que es la escala de Epworth, y alteraciones en la escala del trastorno del sueño REM. Entonces, tanto pacientes con disautonomías como trastornos del sueño suelen tener más comúnmente dificultades en cuanto al habla, ¿no? Y en un estudio también me pareció muy relevante, es qué pasa con la levodopa. Yo les decía que la levodopa es un medicamento que suele mejorar mucho el tema de la bradicinesia, rigidez y temblor. En cuanto al habla, realmente es muy variable la respuesta. Lo que se puede documentar es que esto fue un estudio que se realizó en un plazo de 1 año, y lo que trataron, o más bien dicho, lo que identificaron eran 3 subtipos de pacientes con alteraciones del habla respondedores a levodopa, por así decirlo. Teníamos el paciente de tipo prosódico, el tipo foniátrico prosódico y articulatorio prosódico. En estos pacientes, básicamente el más afectado fueron este grupo de azul, que es el foniátrico prosódico, debido a que se presentó más alteración en cuanto a la calidad de la voz y en cuanto a la imprecisión de consonantes. El menos afectado fue que fue el prosódico, dado que solamente se generaron algunas alteraciones, sobre todo del volumen de la voz y del tono. Y digamos que este articulatorio prosódico como que quedó en intermedio por imprecisiones particularmente de las consonantes. Este grupo fue el grupo de pacientes con Parkinson no tratados, ahí sí no sé qué habrá pasado, pero realmente no les dieron tratamiento durante 1 año a estos pacientes, y prácticamente todos los elementos del componente del habla pues se empeoraron de manera pareja, ¿no? Entonces hicieron una correlación en qué pacientes eran los que tenían esta alteración foniátrica, de tipo foniátrica prosódica, qué pacientes tenían este articulatorio prosódico y qué pacientes tenían esta alteración prosódica. Realmente este grupo que fue el peor eran pacientes grandes, pacientes con una enfermedad de Parkinson más avanzada, inclusive pacientes que tenían síntomas axiales, versus esta variante que eran pacientes más jóvenes y realmente con buena respuesta a la levodopa. Y el grupo de arriba pues eran pacientes que estaban como en un grupo intermedio. Los pacientes también con estimulación cerebral profunda. Nosotros en Centro Médico pues tenemos una gran población de pacientes que hemos operado. Yo creo que llevamos ahorita como 230, 240 pacientes operados con enfermedad de Parkinson, y uno de los síntomas que siempre les decimos es que el habla no suele mejorar e inclusive se suele empeorar, porque los pacientes, bueno, con este tema de la cirugía, pues ven el video en YouTube, ven que el paciente estaba muy mal y que con la cirugía camina y está muy bien, entonces ellos tienen una idea de repente muy falsa acerca de las ventajas y de los beneficios que le va a dar la cirugía de estimulación cerebral profunda. Siempre decimos que la cirugía mejora mucho el tema de la rigidez, del temblor y de la bradicinesia, pero los síntomas axiales, como es el habla, como es la deglución, como es la marcha, los congelamientos, la inestabilidad postural, son síntomas que inclusive se empeoran con la estimulación cerebral. A mí me resultó interesante cuando estuve checando este tema, es que parte del tratamiento de las alteraciones del habla ponen a la estimulación cerebral profunda. La verdad, digo, en experiencia personal son muy variables los resultados. Hay pacientes que mejoran con la estimulación y hay quienes pues sí los empeoramos, ¿no? De hecho es una queja, oye doctor, yo hablaba mejor antes de que me operaran y ahorita vea cómo hablo, ¿no? Entonces siempre se les dice, ¿sabe qué? Para que no haya sorpresas puede haber alteración. Y realmente en este metaanálisis que se hizo de pacientes con Parkinson que se operaron,
lo que se observó fue justamente lo que hemos observado todos, resultados muy variables entre pacientes que mejoraban el tema del habla, mientras que pacientes pues que tenían una alteración con la misma. Y bueno, va muy de la mano este tema del habla con las alteraciones de la marcha, ¿no? De hecho, este estudio lo que hizo fue evaluar pacientes con trastornos del habla, particularmente el freezing del habla, en pacientes con freezing de la marcha y pacientes sin freezing de la marcha. Y realmente lo que se observó es que en los pacientes, que sobre todo en aquellos que tienen freezing de la marcha, presentan scores más bajos del tema de la articulación, intangibilidad y de la prosodia y del ritmo, entre los que tienen freezing versus los que no lo tienen, ¿no? Inclusive en la escala de Honeyard suelen ser los que tienen más de 2 puntos, que suelen estar más discapacitados, también suelen tener peores índices del habla. Y también aquí en el componente procedural se afectó lo que es la afluencia verbal semántica en los pacientes con freezing versus los que no tenían freezing de la marcha, ¿no? Entonces, en cuanto al algoritmo de estudio, pues tenemos el paciente, nosotros hacemos la exploración neurológica, evaluamos al paciente, les hacemos esta escala de lupa de RS, que es la escala para evaluar el grado de discapacidad que tiene el paciente, y en caso de encontrarse algún deterioro del habla, pues realmente lo que hacemos es enviarlo al terapista, ¿no? Nosotros aquí en el seguro tenemos centros de rehabilitación, realmente los terminamos enviando allá con ellos, pues para que nos apoyen con el tema del lenguaje, y la verdad que nos han dado buenos resultados. De hecho, me parece que va a haber una plática de tratamiento del lenguaje y de la disfagia más adelante. Bueno, por lo mismo no quise hablar mucho del tratamiento de las alteraciones del lenguaje en la enfermedad de Parkinson, pues sí saber que el tratamiento farmacológico, les decía yo, la terapia dopaminérgica, muy variable en su efecto, y en cuanto al tratamiento quirúrgico, que también se describe que puede ser lesional, lesión a nivel del tálamo, o la cirugía de estimulación cerebral profunda, pues sí quedaría ahí como que en veremos. Y los trastornos de la deglución, que suelen ser también muy frecuentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson, vean ustedes, hasta un 80% tienen trastornos de la deglución, y bueno, esto genera diferentes problemas en cuanto a la toma de medicamentos, paciente que se desnutre, que se deshidrata, inclusive ya en fases más complejas pueden llegar a tener hasta neumonía por aspiración, ¿no? Aquí se encuentran implicados tanto mecanismos dopaminérgicos como no dopaminérgicos, y pues van como que muy de la mano los trastornos del habla, de la deglución, inclusive de la salivación, ¿no? Esta es una tabla más que nada para que vean ustedes la prevalencia. Son diferentes estudios que valoran la prevalencia de trastornos de la deglución, desde 5 hasta 52, 55% de pacientes pueden llegar a tener algún grado de disfagia, ¿no? Estos son los diferentes elementos que suelen alterarse. Ven ustedes todo lo que ya más o menos hablamos, lo que es el acúmulo de alfa-sinucleína a nivel del tallo, los problemas dentales que muy comúnmente tienen los pacientes con Parkinson, la deposición de la alfa-sinucleína en el vago, en el nervio simpático como parasimpático. Todos esos son factores que generan o que son parte de la génesis de la deglución, ¿no? Me voy a pasar eso, digo. Estos son los diferentes elementos que suelen alterarse en las diferentes etapas de la deglución. Por ejemplo, en la fase oral existe un deterioro de la masticación de los pacientes, o sea, inclusive como tienen temblor los pacientes, eso les puede generar una alteración en la masticación, en la apertura de la boca, en la esterognosis o como que capacidad de reconocer el bolo alimenticio, la comida, la textura, eso se pierde en estos pacientes. No se diga en la fase faríngea que existe una lentificación en cuanto al mecanismo de deglución, también hay prolongación del tiempo de tránsito faríngeo, y a nivel esofágico, debido a esta denervación que presenta el esófago, suelen tener una disminución en la peristalsis. Esto básicamente es lo mismo que ya comentamos. Y bueno, se hizo un estudio comparativo entre los dos tipos diferentes de Parkinson que actualmente tenemos, que es el variante tremorígena y la variante rígida cinética, y realmente los pacientes con la variante rígida cinética tienen más propensión a la disfagia, mientras que los que tienen la variante tremorígena pues suelen tener una deglución más normal, por así decirlo. Los predictores de pacientes con Parkinson, o sea que sabemos que
van a progresar a disfagia son aquellos que tienen una escala de Honig-Yar mayor de 3, es decir, tienen una escala moderada a severa, cuando tienen una pérdida relevante del peso debido a esta disfagia, o cuando tienen babeo, cialorrea, o inclusive demencia. La demencia es un dato que nos apoya mucho a que el paciente está en una fase avanzada y muy comúnmente vaya a tener disfagia, ¿no? Esta es una tabla comparativa entre básicamente las dos principales causas de disfagia neurológica, que es el infarto, la enfermedad cerebrovascular, versus la enfermedad de Parkinson, ¿no? Básicamente el paciente con infarto tiene una disfagia más aguda y suele responder muy bien al tratamiento, porque por sí mismo mejora el paciente con infarto y con la terapia mejora aún más. Pero en cambio el paciente con enfermedad de Parkinson, pues una respuesta, obviamente la aparición es más gradual, más crónica y la respuesta suele ser más pobre. Y bueno, con respecto a las recomendaciones del tratamiento, bueno, también va a ser un tema que se va a dar el día de hoy. Pues obviamente nosotros hacemos modificaciones en cuanto al plan de dieta, la alimentación que sea pues más picada la comida, que se pase con agua, que se haga de manera lenta, inclusive la dentadura postiza se les pide que la tengan los pacientes para que puedan alimentarse, obviamente también la rehabilitación de deglución y el tema de la sonda, ¿no? Los pacientes con Parkinson muy comúnmente, no muy comúnmente, pero sí les solemos mandar para sonda de gastrostomía, particularmente cuando ya tienen episodios de atragantamiento frecuente, cuando tienen ya antecedente de neumonías por aspiración y cuando tienen pues una dificultad pues baja importante de peso, porque nos está hablando de que el paciente se está desnutriendo, ¿no? Entonces en esos pacientes sí o sí es necesario la realización, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para terminar, porque ya creo que ya me pasé, ya como conclusión, pues los trastornos del habla y la deglución se presentan prácticamente durante toda la evolución de la enfermedad de Parkinson, se presentan estos trastornos, pero sin duda alguna suelen ser más frecuentes en esta etapa avanzada de la enfermedad. Se suele acompañar de otros síntomas axiales, como la postura, caídas y congelamientos, pero también se asocia a síntomas no motores, como es la psicosis y la demencia. La respuesta al tratamiento es muy buena con la terapia, tanto de lenguaje como de deglución, pero la terapia farmacológica y quirúrgica es variable, o sea, puede o no mejorar. Y son una causa importante de deterioro de la calidad de vida y se puede asociar a diversas complicaciones, particularmente en el tema de la deglución, pues pacientes que pueden llegar a tener neumonía por estas microaspiraciones, desnutrición, y pues suele ser una causa muy frecuente de muerte en estos pacientes. Y bueno, algo que siempre trataremos de hacer es que se tiene que buscar de manera intencionada, porque muchas veces el paciente no lo refiere, hasta que uno lo pregunta, lo interroga, es cuando pues uno se da cuenta que existe problema a este nivel. ¿De acuerdo? Y bueno, esto termino mi presentación y les agradezco mucho su atención.